Buenas tardes de nuevo, una alegría poder compartir la palabra de Dios con vosotros y damos una muy cordial bienvenida a José y Carmen que nos acompañan esta tarde, muy bienvenidos. También a todos, por supuesto, todos los hermanos de la Iglesia, a Julia y a su hija que nos acompañan también hoy. Nos alegramos muchísimo de volver a ver a Nuria y le enviamos saludos para Nati, que hace tiempo que no veo, ¿no? Pero tenemos la esperanza que ahora con el buen tiempo también pueda empezar a venir nuestra querida hermana Nati. Pues bueno, como os decía, le decía a Rosa Clara, qué bueno, ¿no?, que poder compartir y conocernos mejor, porque la obra poderosa de Dios en las vidas, ¿no?, que nos ha traído Rosa Clara, el Señor nos la ha traído de muy lejos, de Colombia, ¿no? Pero lo cierto es que la obra de Dios es poderosa donde estemos, sea en América, Europa o en cualquier lugar del mundo. Ha hecho una obra de amor y misericordia en nuestras vidas. Ha hecho, como dice la palabra, Dios es el que en nosotros produce así el hacer, el querer como el hacer, ¿no? Y lo que es el uso que hacemos de nuestra libertad, en definitiva, no es lo que precede, sino lo que sigue a la poderosa obra de Dios, como vemos en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Jesús, antes de hablarnos de la ética, ¿de qué nos ha hablado? Pues nos ha hablado de aquellos que Dios bendice, de aquellos que son objeto de la gracia de Dios. Y Jesús lo expresa así cuando dice, hablándonos de los bienaventurados, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. Los que lloran por su pecado. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra. Parece que la tierra la arrebatan aquellos que tienen un ejército poderoso, pero Dios dice que no, que son los mansos y humildes como Jesús los que al final recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de esta justicia que solo nos puede dar el Evangelio de la justificación por la fe. Bienaventurados, benditos de Dios, dichosos, porque Dios está obrando en ellos, ¿no? Y así podemos, como ha hecho hoy Rosa Clara, y más adelante iremos haciendo unos y otros, los que queráis, esto no es ninguna obligación, por supuesto, pero la obra de Dios es maravillosa, su gracia, su poder transformador, que nos ha cogido cuando estábamos quizá en una situación en la que teníamos ni Dios ni esperanza en el mundo y estábamos realmente confundidos y decepcionados, pero el Señor en su misericordia hace esa obra poderosa que nos adopta como hijos, que nos transforma de dentro hacia afuera por el poder de su Espíritu. Qué maravilloso, hermanos. Es, de verdad, le decía Rosa Clara, hoy no hace falta que predique, después de lo que hemos oído de la obra de Dios en tu vida y de cómo ella ha respondido a ese amor de Dios. Porque eso es también tan precioso de escuchar, cómo el amor de Dios apela a nuestra respuesta de amor. ¿En qué hemos conocido el amor? Dice la palabra. En que Dios nos amó primero y nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gustaría hablaros hoy de la ética de Jesús, el código ético de Jesús, que está basado, o sea, el código ético de Jesús, Él lo propone a aquellos que han experimentado la gracia de Dios, a aquellos que son benditos, que son bienaventurados, porque Dios está presente en sus vidas, perdonando sus pecados, consolándoles cuando lloran de sincero arrepentimiento. Jesús no nos propone una ética de normas, una casuística interminable de reglas externas. Esto es lo que hacían los fariseos.
Jesús no nos propone esto. Él nos propone que volvamos a Dios, que volvamos a los propósitos originales de Dios con nosotros, los seres humanos, especialmente con sus hijos. Que entendamos que estos propósitos nos enseñan unos principios eternos que están en armonía en cómo es Dios, ¿verdad? Dios quiere que vivamos en armonía con Él. El Dios santo y justo quiere que seamos santos y justos. Y el Dios de amor y misericordia quiere que seamos canales de su amor y misericordia. Esta es la ética de Jesús. No se trata de una lista interminable de reglas, una casuística que hay que conocer al detalle, como pensaban los fariseos, porque obedeciéndola a rajatabla, entonces tendrás vida eterna. Esto es lo que decían las religiones humanas, lo que decían los religiosos de la época de Jesús. Pero Jesús dice, no, Dios es un Dios de amor. Él nos amó primero, Él hace esa obra poderosa que nos cambia de dentro hacia afuera. El primer principio que nos dice Jesús, lo comentamos el domingo pasado, es que todo lo que Él nos va a enseñar está en armonía con la palabra de Dios, está en armonía con Dios mismo y con su palabra, con el Antiguo Testamento. Él no va a contradecir nada de lo que Dios ha hecho, ni de lo que Dios ha dicho, porque Él es la palabra que Dios ha dicho. Y hay una perfecta unidad entre la palabra inspirada de Dios escrita en la Biblia, esta palabra infalible, vigente, pertinente, permanente. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Hay una perfecta armonía entre esta palabra y el Dios que la ha inspirado, así como también Jesucristo como palabra de Dios, como el verbo de Dios, expresa perfectamente la voluntad de Dios cuando nos habla de los principios éticos que debemos tener en cuenta. El segundo principio es que Jesús prohíbe toda violencia, también la verbal. ¿Vale? Y esto, a veces tenemos un concepto que, bueno, los pecados de palabra son de los pequeñitos, ¿verdad? Yo he escuchado mucho ¿sabes? En palabras explícitas o a veces en actitudes. Bueno, no es tan grave, a ver, he dicho una tontería o he dicho una inconveniencia o he dicho una maldad, pero bueno, no, he dicho una mentira, pero no es tan grave, ¿eh? Una mentira piadosa, ¿eh? Algunos quieren incluso revestirla con hábitos religiosos. Una mentira, pero es piadosa, ¿eh? Bueno, la palabra de Dios nos lo enfoca de una manera completamente distinta. Jesús prohíbe toda violencia verbal y física, nos advierte contra la ira, lo vimos el domingo pasado, y nos anima al respeto y a la reconciliación. Y ahora vamos a entrar en materia para conectar con lo que ha leído Paquita. Muchas gracias. Vamos primero a fijarnos en una parte que leímos el domingo pasado. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Caramba, qué tema, ¿eh? Sacó Jesús. Bueno, es un tema, Jesús aquí une dos mandamientos. ¿Quién sabría decirme cuáles? No hace falta que adivinemos el orden, si es el sexto o el séptimo, pero aquí Jesús está hablando de dos mandamientos y no de uno. Porque está uniendo el mandamiento de no cometerás adulterio, lo está uniendo al 10º mandamiento de no codiciar la mujer del prójimo. Entonces, para entender lo que Jesús está diciendo, quizá la mejor manera es pensar en lo que le pasó a David. Él miró a una mujer para codiciarla y como era el rey, pues la hizo traer a su presencia. Él miró a la bella Betsabé como se bañaba y entonces esa mirada fue más allá de ver algo, ¿no? Se fijó en ella, le gustó lo que veía, le gustó tanto que la hizo traer.
Y cuando la trajo a su presencia, la sedujo y tuvo relaciones adúlteras con ella, ¿no? Porque la miró y la codició, y como era el rey y tenía esa belleza y autoridad, pues aparentemente no le costó trabajo convencerla. Y después de esto, ¿qué pasó? ¿De qué era culpable David cuando hizo esto? Según la ley de Dios, aunque fuera el rey, ¿era culpable o no? O según qué posición tengas en la sociedad, ¿no? Porque parece que a los reyes se les permiten muchas cosas que a los demás no se nos permiten, ¿no? ¿Era culpable David? Por supuesto que sí. Dios le envió un profeta para decirle que era culpable. ¿Y cuál era el castigo del pecado que había cometido? ¿Qué castigo ponía la ley de Dios a los adúlteros? La muerte por lapidación. ¿Os acordáis de la vida de Jesús cuando le traen una mujer sorprendida en adulterio y le piden, ¿no? y piden que confirme que están haciendo lo correcto al ir a apedrearla, a matarla, lapidándola, apedreándola hasta la muerte? Realmente vemos que la palabra de Dios nos previene. En este caso hay algo previo al adulterio, que es la codicia, el deseo, el mal deseo, la lascivia, ¿no? Y Jesús no se conforma solo con decir no cometerás adulterio, sino que va a la raíz. ¿De dónde nace el adulterio? Pues nace de esa codicia del mal, de los malos deseos, de la lascivia, del querer ir más allá de lo que Dios nos permite, de no respetar el matrimonio de otras personas. Lo que hizo David fue muy grave, porque después de cometer adulterio se vio abocado a la mentira, como sucede tantísimas veces, y después de la mentira no vio otra salida, o la había, pero él no vio otra salida que cometer un asesinato y quitar de en medio el marido que no se dejaba engañar y que no iba a dormir con su mujer y que iba a saber que su mujer se había acostado con otro. Entonces David, como veis, hay un pecado que lleva a otro y a otro más grave y al final al pecado quizá más grave de todos, que es el cometer asesinato. Así que este es el tercer principio. Muy claramente Jesús dice, no solo no cometerás adulterio, sino no codiciarás, no mirarás con codicia a otra mujer que no sea la tuya. No dejes que los malos pensamientos o los malos deseos, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, los deseos de los ojos, te lleven a no respetar a otra mujer. Entonces Jesús es muy claro, en una época en la que la pornografía cada vez es consumida por mayor número de personas y por más jovencitos, debemos recordar este mensaje de Jesús, que muchas veces el mal empieza con lo que miras y en cómo miras. Debemos recordar claramente este mensaje. El principio ético positivo que predica Jesús es ama a tu esposa o a tu esposo y hazlo de una forma pura y fiel. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Y hemos de entender que las tendencias actuales no nos van a poner fácil, sobre todo a los jóvenes de la Iglesia, no van a poner fácil poner por obra esta pureza de vida que controla también la mirada, para no abrir la puerta a cosas peores. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Si le preguntamos a un joven, os reto, esto lo podríamos hacer fácilmente, salimos y preguntamos, iniciamos la conversación y le decimos, ¿tú crees que es necesario casarse para convivir maritalmente y tener relaciones con una persona? ¿Y qué dirán? Pues la mayoría diría, no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Primero hay que ver si somos compatibles, si funciona, si nos amamos. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues conviviendo con esa persona.
Esa es la forma en la que la inmensa mayoría del mundo en el que vivimos, de nuestra sociedad, no hablo por otras que no conozco también, pero de nuestra sociedad piensa así. Nuestra sociedad está proponiéndonos que no casarse, parejas abiertas, el poliamor, los matrimonios, entre comillas, homosexuales, cosas tan extrañas como estas, ¿no? Es lo que está proponiendo nuestra sociedad y lo que la propaganda de esta propuesta lleva muchísimos años martilleando nuestras cabezas. Nos lo han metido con embudo por la tele, en los programas, los famosos, las celebridades, los políticos. Nos lo han metido hasta en la sopa, hermanos. O sea, vivimos en una sociedad en la que la influencia de los medios de comunicación con todo su poder, ha creado un estado de opinión contrario a la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Dejarnos arrastrar? Pues no, de ninguna manera. No cometerás adulterio, no codiciarás, no mirarás codiciosa y lascivamente a una mujer para codiciarla. Aunque la sociedad no lo vea mal, nosotros queremos, aunque todo esto no lo vea mal, nosotros sabemos que las malas acciones, las malas actitudes llevarán malas consecuencias. Estamos seguros de esto. Jesús nos habla muy claramente de esto, lo vamos a ver seguidamente. Pero en primer lugar me gustaría que nos centremos en positivo. ¿Cuál es el matrimonio que Dios quiere? Pues su diseño original es un hombre y una mujer que se aman, que crean una familia, que viven en unidad y en intimidad, que expresan su amor de la forma física que Dios lo ha concebido. Esto no es malo, pero Dios quiere que sea en el marco, en la esfera sagrada del matrimonio y no fuera de él. Por esto Jesús aquí dice no al adulterio. Por esta razón Dios va a seguir bendiciendo las familias en las que entendiendo y viviendo a la luz de lo que Dios ha querido para todo ser humano, no solo para sus hijos, no solo para los cristianos de la Iglesia, es una estructura de la creación de Dios y es su diseño para todo ser humano, un hombre, una mujer, el amor, la unidad, la intimidad, los hijos, creced, y Dios los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos. Y esto es lo que nosotros, con nuestro ejemplo y con nuestros consejos, con nuestras conversaciones, debemos hablar con naturalidad en una sociedad que se cree avanzada, que es insensatamente egoísta y que camina a la perdición. Porque, hermanos, los efectos de vivir como estamos viviendo, como nos han propuesto, se han tenido que educar y crecer en familias desestructuradas, en familias con dos padres o con dos mamás, en familias donde no hay un mensaje claro de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Qué nos espera dentro de 10 años? Porque no tendremos que esperar mucho, cuando estas nuevas generaciones tengan la responsabilidad de hacer todo en nuestra sociedad, de trabajar, de ser los profesionales, de criar a su vez, de unirse y procrear y tener hijos y educarlos. ¿Dónde vamos a ir a parar? Ayer hablaba con alguien que me decía, están pasando cosas tan graves, hermanos, tan graves. O sea, yo miro atrás
ahora que ya tengo casi edad de jubilación, ¿verdad? Pues lo digo por los 65 años, no porque quiera dejar de servir al Señor, pero yo miro atrás y digo, pero hemos vivido años y años de paz y tranquilidad, de trabajo, de prosperidad, y ahora parece que todo, una cosa detrás de otra, 2 años de COVID, ahora la guerra esta de locura, además una guerra con amenazas nucleares. O sea, estamos viviendo en un mundo que realmente asusta, o sea, porque, a ver, yo no soy ¿sabes?, de obsesionarme y al final acabar deshecho de una forma derrotista porque me pongo en lo peor. No soy así, soy más bien de carácter optimista. Pero bueno, aquí no se trata de ser ni pesimista ni optimista, se trata de ser realista. Estamos en una situación terrible, terrible, y las consecuencias a donde esto nos pueda llevar no lo sabemos, no lo sabemos, porque hay gente que está muy loca, que está en el poder y que tienen el botón para apretarlo. Bien, dicho esto, ¿qué decía Jesús? Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es una forma de decir, arráncatelo. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala. Mejor es entrar en la presencia de Dios que no ser echado al infierno con las 2 manos. ¿Verdad? Lo que está diciendo Jesús es el pecado. Este pecado, concretamente, es muy grave y tiene terribles consecuencias. Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Vale? Está usando una forma de expresarlo que es enfática, quizá alguno la puede calificar de hiperbólica, pero Jesús está diciendo: sálvate mientras puedas de las graves consecuencias de estos pecados. Sálvate, porque Jesús está diciendo: el infierno es real. Es real, hay un infierno para los pecadores no arrepentidos. No es que nosotros queremos hablar para poner miedo en las personas de esto, no es esto, es que es Jesús quien lo explica. Y nos explica que había un tal Lázaro, muy pobre, muy enfermo, en la puerta de un rico, y que cuando murió el pobre pasó a la presencia del Señor, y que cuando murió el rico que vivía en banquetes se condenó. Es Jesús quien nos lo explica. Este es el Evangelio, ¿vale? No es que queramos poner miedo a la gente, es que esta es la realidad espiritual que no se ve, pero es la realidad espiritual de la que nos habla Jesús, aquel que ha creado todas las cosas, que las sostiene con su poder, que murió y resucitó, que sabe lo que hay después de la muerte. Así que, hermanos, después Jesús, después de esto, nos habla del divorcio, porque dice, bueno, la situación en la época de Jesús se parecía mucho a la nuestra, con lo del divorcio. La gente se divorciaba por cualquier causa, por tonterías. Y cuando le preguntan a Jesús, él dice, aunque hay una ley del divorcio en el Antiguo Testamento, que es una ley humanitaria para proteger a la mujer que es repudiada, cuando esto sucede, Jesús dice que no es lícito divorciarse por cualquier causa, que Dios no lo quiere así, que lo que Dios ha unido no lo separe ningún hombre. Y tanto aquí en Mateo 5 como en Mateo 19, que es un texto más explícito, Jesús dice esto, que no es lícito divorciarse por cualquier causa, porque algunos se divorciaban por tonterías, eran excusas egoístas para cambiar, para dejar la mujer de su juventud por otra más joven, como en la época del profeta Malaquías. Así que, hermanos, Jesús es muy claro aquí. No solamente no aprueba el divorcio por cualquier causa, sino que dice, si no es una causa legítima, el que se divorcia provoca que su mujer, al unirse con otra pareja,
adultere, y él mismo cuando se una con otra, adultera también. Entonces la única causa que Jesús reconoce en este pasaje y en Mateo 19 es cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay adulterio. Una causa realmente muy seria que Jesús reconoce, aquí lo dice claramente: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra fornicación es de donde viene nuestra palabra pornografía, es la misma raíz verbal. En griego a las prostitutas y a sus prácticas se las designaba con esta palabra. O sea, estamos hablando de inmoralidad sexual, de relaciones fuera del matrimonio. Y esto es lo que Jesús dice que es una causa legítima, no una obligación, no una obligación. Siempre está la puerta abierta al perdón y a la restauración, pero Jesús reconoce que si hay fornicación, las cosas son diferentes. No se trata de cualquier causa, no se trata de divorciarse por una tontería, hay una situación grave. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente principio, que en este sería el cuarto principio. Versículo 33, no perjures, sino cumple al Señor tus juramentos. Y entonces Jesús dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, que sea vuestro hablar sí, sí, y que tu no sea no. ¿Vale? Jesús aquí está hablando de el principio ético, es vivir en la verdad. ¿Os acordáis de esta frase de las películas? ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues bien, este es el mensaje que hay, ¿no? Jesús dice: debéis ser personas de la verdad. Debéis hablar la verdad, debéis vivir en la verdad. Hemos de relacionar lo que Jesús dice aquí de los juramentos con otro mandamiento de la ley de Dios. ¿Con cuál sería? ¿Qué mandamiento sería? ¿Perdón? Arriba lo saben. Bueno, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿eh? El juramento, en definitiva, gracias. El juramento es tomar el nombre de Dios para asegurar que lo que decimos es verdad, ¿no? Y hay un mandamiento del Decálogo que es: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque de ninguna manera tendrá por inocente el Señor a quien tome su nombre en vano. Y era costumbre, como podéis ver por lo que dice Jesús, de que incluso para las cuestiones comerciales los judíos juraban, te lo juro que esto es así, que este caballo es muy joven y te va a dar muy buen resultado, Pues no, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Habla la verdad. La importancia de la verdad es que Dios es verdad. Dios es el Dios verdadero, el Dios de la verdad, es confiable. Jesucristo en la palabra es presentado como el testigo fiel y verdadero, el amén de Dios, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Y el Espíritu Santo no es presentado también como el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad que os guiará a toda la verdad, ¿verdad? Somos de la verdad. Efesios 4 nos dice que sigamos la verdad en amor y que así creceremos en aquel que es nuestra cabeza, Jesucristo. Porque a todos los que hemos recibido la verdad del Evangelio y hemos aprendido de Jesús, de la verdad que está en Jesús, ¿verdad? A todos estos nos dice la palabra que hemos sido creados por Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, dice Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu nos dice: desechad la mentira y hablad verdad, cada uno con su prójimo, los unos a los otros. Debemos hablar la verdad para ser confiables, hermanos. Si nuestra vida se caracteriza por lo contrario, entonces cuando hablamos el Evangelio de la verdad, ¿somos dignos de credibilidad, de confianza?
¿Veis hasta qué punto el hecho de que seamos personas que aman la verdad y hablan la verdad y viven en la verdad está relacionado con nuestra misión de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque si no amamos la verdad y nuestra vida se caracteriza por la falsedad, ¿por qué nos van a creer cuando hablamos del Evangelio? Nuestra vida nos desmiente, aunque el mensaje es completamente fiable y confiable, nuestra vida lo desmiente. Así que esto nos lleva al quinto principio. ¿Qué quiere para ti Jesucristo? Cuando nos leía Paquita aquí, ¿no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿De qué ley está hablando Jesús cuando dice ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo se llama esta ley? ¿Os acordáis? Esto es algo que en la antigüedad fue revolucionario porque frenó la espiral terrible de la venganza. Es la ley de talión. La ley de talión es una palabra que dice que tiene que haber reciprocidad, que tiene que haber equilibrio, es decir, que el castigo tiene que ser proporcional al pecado o delito cometido. Es decir, que si alguien hace un poco de daño a otro, lo proporcional no es que el otro se venga y lo mate, si simplemente le ha hecho un poco de daño, ¿no? El castigo tiene que estar proporcional, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice que no, que no resistamos al que es malo, que pongamos la otra mejilla, que ayudemos, que demos, que prestemos, que tengamos misericordia, que andemos la segunda milla, ¿verdad? Jesús nos dice que para nosotros la ley que está vigente no es la de talión, sino la del perdón. Este es el mensaje de Jesús. Este es el principio. No la ley de talión, sino la del perdón. Y después Jesús abundará en ello cuando en el Padre Nuestro nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Porque si alguien no perdona, tampoco Dios lo perdonará. Esta es la ley del Evangelio, la ley del perdón. Así que no a las reacciones violentas, pon la otra mejilla, perdonar y vencer con el bien el mal. Cuando vences con el bien el mal, entonces si tú a tu enemigo, en vez de devolverle mal por mal, si tiene hambre le das de comer y si tiene sed le das de beber, si oras por él y le bendices, ¿qué harás? Harás que su conciencia se encienda al rojo vivo. Esto es lo que dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No está hablando aquí de una forma de ejecutar a alguien, ¿no? Quemando su cabeza, sino que está hablando de que realmente la persona que en vez de recibir el mal que ha sembrado, recibe el bien, amor y misericordia, le hace sonrojar. Haces que esa persona reflexione. Y esto es lo que nos dice Jesús aquí. Te quería preguntar, ¿has puesto la otra mejilla? Muchos de nosotros, por la edad que tenemos, hemos vivido en una época que era normal que en la escuela te dieran una sonora bofetada si te portabas mal. Eso era algo socialmente totalmente aceptable y algunos padres incluso hubieran ido al profesor y le dirían, bien hecho, el próximo día dele 2, ¿no? Hoy en día no, cuidado, que la legislación ha cambiado mucho, hoy en día no, de eso nada. Y aquí lo que Jesús está diciendo, porque seguramente algunos recordamos alguna de esas buenas, algunas nos han hecho aprender más que un sermón, ¿verdad? Alguna bofetada que nos dieron a tiempo cuando la merecíamos, bueno, fue sumamente explícito lo que el padre nos quería decir, ¿no? O el profesor, fue sumamente explícito y lo entendimos bien. Pero Jesús aquí está diciendo algo que quizá culturalmente ahora no
No, gracias a Dios, hace mucho tiempo que no me pegan bofetadas, ¿no? Entonces, ¿de qué bofetadas está hablando el Señor? Porque a veces hay palabras que son como golpes de espada, dice Proverbios. A veces hay actitudes, acciones muy ofensivas, omisiones, comentarios con la intención de hacer daño, de ofender. A veces hay actitudes que tú ves, que lo decía Manuel hoy al principio, de menosprecio, de ningunearnos, de privarnos de lo que es justo, de lo que es nuestro, de lo que nos corresponde, de desprecio. Y esto, hermanos, son como bofetadas. ¿Vale? No son físicas, pero son como bofetadas. Y a veces, cuando salimos a predicar el Evangelio, nos dan bofetadas. ¿Qué haremos? ¿Nos enfadaremos, reaccionaremos mal o pondremos la otra mejilla? Y seguiremos sembrando con amor la palabra de Dios para que germine y aquellas personas que un día rechazaron, otro día pasen de muerte a vida al abrazar el Evangelio. Así que, como veis, visto de esta manera, esto es tremendamente actual. Siguen dándonos bofetadas, aunque no suenen y aunque no sean físicas, ¿no? Y por otra parte, y por último, me gustaría comentaros el sexto principio, ¿vale? Es amar de verdad. Antes os decía que me impresionó ayer ver hasta qué punto estos queridos hermanos de la Iglesia de Vilafranca están implicados, ¿no? Y hasta qué punto se están preparando para amar de hecho y en verdad, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que en esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Pero también añade, entonces también vosotros debéis poner vuestra vida por los demás, porque no améis de lengua ni de palabra solo, sino de hechos y en verdad. Porque el que tiene bienes de este mundo y cierra contra el hermano que lo necesita, cierra su corazón y no le ayuda, pregunta la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, el amor del que nos habla Jesús aquí cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos el bien a los que nos aborrecen y que oremos por los que nos ultrajan y persiguen, este amor es imposible, hermanos. El amor del que dice, voy a hacer en carpintería metálica en mi casa separaciones para poder acoger a más personas necesitadas de Ucrania o de paredes de pladur. Bueno, esta persona no hace falta que vaya poniéndose medallas ni explique, está amando de verdad, ¿no? Si está haciéndolo para la gloria de Dios y para ayudar a esas pobres personas necesitadas, lo está haciendo muy bien. Pero a veces nuestro amor es más teórico que práctico. Y entonces el Señor nos dice que debemos ser hijos de nuestro Padre, que es bueno con todos, que hace llover sobre todos, sobre los malos y los buenos, sobre los justos y los injustos, y sobre todos hace salir su sol. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los que no conocen al Señor? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, no hay nada más importante que el amor. El código ético de Jesús es ama a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, con toda tu alma y toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Y esto es práctico, porque el que dice que ama a su hermano, a quien ha visto, pero no le ayuda, sus palabras quedan en entredicho. Porque pregunta el apóstol Juan, que del amor sabía mucho, ese anciano que escribió la primera carta de Juan y Apocalipsis y el Evangelio de Juan, pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo pretendéis amar a Dios a quien no habéis visto si en lo que podéis, ¿no? Si no amáis al hermano que sí habéis visto, ¿no? La palabra es sumamente clara.
en este sentido. Y no me gustaría citarlo regular, voy a leerlo para que nos quede como recuerdo de esta predicación estas palabras de Primera de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a tener en cuenta que toda la ley se resume en amar y vivir con la misericordia de Dios expresada hacia los demás. Yo creo que este amor que nos pide el Señor, ama a tus enemigos, a los que te aborrecen, a los que te ultrajan, te ofenden, a los que te hacen daño, a los que abusan de ti. Este amor es humanamente imposible. ¿Cómo, pues, podemos amar de esta manera? Pues pidiendo al Señor que Él nos dé su amor, este amor todopoderoso, este amor que rompe barreras, que supera montañas, este amor de Dios que le ha impulsado a darnos a su Hijo lo más precioso y amado que tenía para salvarnos, el amor que impulsó a Jesús a morir por nosotros en la cruz, a dar su vida para salvarnos. Este es el amor de Dios que por su Espíritu, si tú lo necesitas, y esta debería ser la primera pregunta que nos hagamos con sinceridad, ¿necesitamos el amor de Dios para amar al nivel que el Señor nos pide? ¿Eres capaz de generar ese amor por ti mismo sin la ayuda de Dios? Hermanos, yo no. Yo el amor que genero por mí mismo separado de Dios es más bien un amor por los míos y por mí y de carácter bastante egoísta. Por lo tanto, si queremos ser fieles al llamamiento de Dios, pidamos con toda humildad y de todo corazón, confiando en las promesas de Dios, pidámosle que Él nos llene de su amor, nos haga canales de su amor y que por su Espíritu el amor de Dios sea abundante, derramado abundantemente en nuestras vidas para que fluya de nosotros a los que nos necesitan. Dios os bendiga.